Después de que mi esposo le dio a su madre una llave de nuestra casa y la ayudó a destruir mi vida, expuse sus mentiras con la policía en mi puerta. Al abrir la puerta de entrada, no noté inmediatamente los documentos esparcidos ni los muebles volcados. Fue el silencio, esa quietud opresiva, como un velo de muerte, lo que me envolvió y susurró que algo estaba gravemente mal. Mi nombre es Audrey y recientemente asistí a un retiro de negocios de 3 días donde aprendí a confiar en mis compañeros de trabajo a través de absurdas actividades de construcción de equipos. Ahora, mientras estoy de pie en mi sala desordenada, veo que debería haber priorizado confiar más en mi propia familia. Al llamar al teléfono de Ryan, mis dedos temblaban. Después de 1 o 2 tonos, escuché el familiar clic del buzón de voz. Naturalmente, mi querido esposo probablemente estaba en casa de su madre, actuando como si no tuviera idea de por qué su esposa lo había llamado. Ryan, alguien irrumpió en la casa. La caja fuerte está abierta. Llámame de inmediato. Mientras recorría el desastre de mi hogar, catalogaba los daños. Los cojines del sofá estaban cortados, los cajones habían sido sacados y vaciados, y los marcos de fotos estaban colocados boca abajo. Sin embargo, no estaban buscando dinero ni objetos de valor. Esto era personal. No, las cartas de mi abuela, los únicos recuerdos que aún tenía de ella, fueron lo primero que buscaron. Mi teléfono vibró. No era Ryan, sino Evan, del trabajo. ¿Cómo va el regreso?, preguntó. Alguien irrumpió en mi casa, dije, con la voz temblorosa. La caja fuerte. Sabían la combinación. Jesús, ¿estás bien? ¿Necesitas que vaya? Tiré una revista rota y respondí, no. Sé exactamente quién hizo esto. Las huellas de Ellen están por todas partes. Ha estado tratando de conseguir esas cartas durante meses. ¿Tu suegra? ¿Por qué haría eso? Llegué a la cocina, donde todos los armarios estaban vacíos, y respondí, porque no puede soportar que Ryan se haya casado con alguien que no se doblega a todos sus caprichos. Cree que esas cartas prueban que la familia de mi abuela perjudicó a la suya hace décadas. Una antigua disputa inmobiliaria que no puede dejar ir. Evan sugirió, llama a la policía, ¿y decirles qué? ¿Que mi suegra usó una llave que mi esposo probablemente le dio para robar documentos familiares? ¿Que mi cuñada probablemente la ayudó porque está amargada por su divorcio y quiere destruir el matrimonio de alguien más? Me reí, aunque sonó vacío. Son demasiado inteligentes para eso. Dirán que Ryan les dio permiso. Será mi palabra contra la de toda la familia Miller. La puerta del sótano estaba entreabierta. Aún no había mirado allí. Tengo que irme, Evan. Necesito ver qué más se llevaron. Audrey, espera. Colgué y bajé las escaleras. Cada paso crujía bajo mis pies. Más caos se reveló al encender la luz del sótano. Sin embargo, noté un pequeño trozo de papel atrapado detrás de una caja volcada. Logré liberarlo. Era un recibo de 3 días de antigüedad para una llave duplicada de la ferretería. Mi teléfono volvió a vibrar. Era Ryan. Antes de que pudiera decir algo, preguntó, ¿dónde estás? En casa de mamá, respondió. Audrey, ¿puede explicarlo? ¿Le diste una llave? Silencio. Solo quería buscar algunas fotos familiares antiguas mientras estabas fuera. No pensé, tú nunca piensas cuando se trata de ella, ¿verdad? Apreté el recibo en mi puño. Esas cartas eran todo lo que me quedaba de mi abuela, Ryan. Las únicas cosas que realmente eran mías. Podemos hablar de esto cuando llegue a casa. No, la palabra fue lo suficientemente punzante como para atravesarlo. Vamos a hablar de esto frente a todos. Voy para allá ahora mismo. Y, Ryan, dile a tu madre que se prepare para la guerra. Colgué y me quedé en el sótano, rodeada de las ruinas de la confianza. Como todos los demás en sus vidas, creían que podían romperme y obligarme a someterme a su autoridad. Sin embargo, no sabían lo que acababan de comenzar. A veces, el oponente que sabe cómo contraatacar con más fuerza es más peligroso que el que golpea primero. Mi piel se erizó al ver la impecable sala de estar de Ellen, mientras mi casa estaba en ruinas al otro lado de la ciudad. Todo estaba en su lugar. Ni siquiera un cojín fuera de sitio. La interpretación de la realidad de Ellen estaba representada en las cuidadosamente seleccionadas imágenes familiares en las paredes, que contaban la historia de los primeros años de Ryan y Chloe. No había fotos de mi boda en ellas. Ellen vertió té en exquisitas tazas, con su voz cargada de un veneno dulce y meloso. No tengo idea de qué estás hablando. Ryan me dio permiso para buscar viejos álbumes familiares mientras estabas fuera, nada más. Con los brazos cruzados y su anillo de bodas notablemente ausente, Chloe se sentó junto a su madre. Está siendo histérica, Audrey, como siempre. Puse el recibo de la ferretería sobre la mesa de café. Qué curioso que necesitaras hacer una nueva llave hace 3 días. Planeando con anticipación. Ryan miró nerviosamente entre su madre y yo mientras decía, tal vez deberíamos calmarnos todos. Oh, estamos muy calmados, dije mientras observaba los dedos meticulosamente arreglados de Ellen rodear su taza de té. Tan calmados como el pasado Navidad,
cuando revisaste mi teléfono mientras dormía. O el mes pasado, cuando apareciste sin avisar en mi oficina para verificarme. Ellen respondió, me preocupo por mi hijo. Alguien tiene que velar por sus intereses. Sus intereses o los tuyos. Me reí hasta que la garganta me dolió. Por cierto, el cristal roto no ayuda mucho a mi tranquilidad. Chloe se inclinó hacia adelante, con sus ojos brillando. Mamá tenía razón sobre ti desde el principio. Nunca entendiste a nuestra familia, siempre guardando secretos, escondiendo cosas en esa caja fuerte tuya. Esas cartas pertenecían a mi abuela. Cartas que prueban que tu familia nos engañó hace 60 años. El rostro de Ellen se quebró por un momento. Esa propiedad debería haber sido nuestra. Tu abuela sabía exactamente lo que hacía cuando. Ryan intentó advertirla, pero era demasiado tarde. Poco a poco, las piezas encajaron en su lugar mientras me levantaba. Entonces, ¿admites que las tomaste? El rostro de Ellen se alisó repentinamente. No admito nada, y no tienes pruebas. Con mi mano sobre el botón de grabar, saqué mi teléfono y dije, tienes razón. Pero las tendré. Ryan, ¿vienes a casa o te quedas aquí? Miró a su madre y luego a mí, constantemente dividido, siempre tomando la ruta fácil. Creo que todos necesitamos espacio para calmarnos. Hice una pausa, miré a Ellen por última vez antes de dirigirme a la puerta y dije, respuesta equivocada. ¿Sabes qué es gracioso? Esas cartas que robaste no son ni siquiera los originales. Solo son copias que guardaba como señuelos. Mi abuela me enseñó bien, siempre guarda lo que importa donde las personas manipuladoras no puedan alcanzarlo. El ruido del choque de la taza de té de Ellen contra su platillo resonó. Estás mintiendo. ¿Estoy? Supongo que tendrás que preguntarte eso, junto con qué más puedo haber escondido. Miré a Ryan a los ojos. No te molestes en volver a casa esta noche, o tal vez nunca. Comenzó a levantarse, pero Chloe lo agarró del brazo y le dijo, Audrey, espera. Déjala ir. Solo está tratando de manipularte, como siempre. Dejé atrás el mundo perfectamente organizado de Ellen y me dirigí a mi auto. Agarré el volante con manos temblorosas, pero no por miedo. Como ya había dicho antes, los originales estaban seguros porque los había guardado en una caja de seguridad desde que me casé con Ryan y vi el hambre de Ellen al mencionar las cartas de mi abuela en la boda. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Evan. ¿Qué tan mal estuvo?, preguntó. Cayeron en la trampa. Ellen prácticamente lo admitió, dije mientras arrancaba el motor. Pero tengo otra tarea para ti. ¿Recuerdas ese sistema de seguridad que instalaste en tu casa del lago? El de las cámaras ocultas. Sí. ¿Por qué? Porque estoy cansada de jugar a la defensiva. Si quieren revisar mis cosas, asegurémonos de atraparlos en el acto la próxima vez. Mientras me alejaba, vi cómo la casa de Ellen se hacía más pequeña en mi espejo retrovisor. Evan, gracias por ser la única persona en mi vida que realmente escucha. Siempre. Pero, Audrey, ten cuidado. Gente como esa es más peligrosa cuando se siente acorralada. Con los planes ya girando en mi cabeza, colgué. Ellen creía que sabía todo sobre mí, que me entendía perfectamente. Pero había pasado 3 años observándola manipular a todos a su alrededor. Era hora de aplicar las lecciones que había aprendido del mejor maestro, ella. Aunque no era mi lugar habitual, la cafetería frente a la peluquería favorita de Ellen me ofrecía la vista ideal. Después de 2 horas de observación, Evan se sentó frente a mí y empujó una taza nueva en mi dirección. Las cámaras están listas. Sensores de movimiento, visión nocturna, todo alimentado directamente a tu teléfono. Pero, ¿estás segura de esto? Hice un gesto hacia la ventana del salón, donde Ellen y Chloe estaban recibiendo su manicura semanal. Pulsé el botón de reproducción en mi teléfono y dije, escucha. Durante nuestra confrontación, el dispositivo que había colocado en el bolso de Ellen me permitió escuchar sus voces. Ellen estaba diciendo, necesitamos esas cartas originales. Esa caja de seguridad tiene que estar en su banco del centro. Chloe añadió, Ryan dice que ha estado revisando sus registros financieros. Probablemente planeando divorciarse y quedarse con todo. Ellen gritó, por encima de mi cadáver. No gasté 30 años construyendo la reputación de esta familia para que ella la destruya. Vamos a volver a la casa mañana mientras esté en el trabajo. Tiene que haber algo que podamos usar contra ella. Terminé la grabación y miré a Evan. ¿Todavía piensas que estoy paranoica? La expresión de Evan se endureció. Deberíamos llevar esto a la policía. ¿Y decirles qué? ¿Que mi suegra planea robarme? Dirán que es un asunto familiar. Además, quiero más que solo detenerlos. Quiero que enfrenten las consecuencias por una vez en sus vidas privilegiadas. Mi teléfono vibró otra vez. Ryan. Era la 3ª vez que llamaba ese día. Lo rechacé. Ha estado durmiendo en su casa, dije. Probablemente planeando con ellas, tratando de averiguar dónde están los originales. O tal vez está preocupado por ti, sugirió Evan. Mi café sabía amargo,
así que respondí. Entonces debería haberse preocupado antes de darles una llave de nuestra casa, antes de elegirlas a ellas sobre mí otra vez. Ryan me envió un mensaje. Vuelve a casa, por favor. Tenemos que hablar. Casa, susurré. Como si eso significara algo ya. Evan se inclinó hacia adelante. Audrey, sé que estás dolida, pero... La campanilla del salón sonó. Ellen y Chloe salieron con sus nuevas manicuras relucientes. Ellen se detuvo y me miró directamente a través de la ventana de la cafetería. No podía respirar. Su boca formó esa sonrisa cínica que había llegado a detestar. Sabía que estaba observándola. Es hora de irnos, dije de repente, poniéndome de pie. ¿Qué pasa? Mañana estarán en mi casa a las 10, según su horario habitual. Ahí es cuando los atraparemos. Las cejas de Evan se alzaron. Pensé que querías manejar esto sola. Lo hice. Lo hago. Reuní mis cosas con manos temblorosas. Pero ya no puedo enfrentarlo sola. Necesito a alguien en mi esquina. Siempre, dijo Evan, tocándome ligeramente el brazo. Solo prométeme algo, no dejes que la venganza te consuma. He visto lo que eso le hace a las personas. Mientras veía el auto de Ellen alejarse, recordé nuestra recepción de bodas, cuando me acorraló en el baño y mostró su verdadera naturaleza por primera vez. Nunca serás lo suficientemente buena para esta familia, me dijo entonces. Un día, Ryan se dará cuenta de eso. Le dije a Evan, esto no se trata de represalias. Se trata de justicia. Y tal vez salvar a Ryan de ellas, incluso si él no quiere ser salvado. Al mediodía del día siguiente, Riverside Park se veía diferente, de alguna manera más frío. Con un sobre de Manila que contenía municiones para cualquier juego que Ellen estuviera jugando, me senté en un banco. Los expedientes del caso Anderson, sellados por mi abuela décadas atrás, estaban ahora en mis manos como un arma. Una sombra cayó sobre mi regazo. No era Ellen. Era Ryan. Mi madre me contó todo, dijo, sentándose a mi lado, manteniendo una distancia segura. Sobre el caso Anderson, sobre lo que tu abuela le hizo a nuestra familia. El sobre se sintió más pesado en mis manos. ¿Te contó cómo tu abuelo intentó chantajear al mío? ¿Cómo amenazó con destruir su bufete de abogados a menos que le dieran esa propiedad? Eso no es, se detuvo, frotándose la cara. Dijo que tratarías de torcer las cosas, como ella dice que siempre lo haces. Lo miré fijamente. ¿Le diste la combinación de la caja fuerte, Ryan? Su silencio fue suficiente respuesta. El día después de nuestra boda, cuando ella te convenció de que yo estaba escondiendo algo. Por eso has estado revisando nuestros estados bancarios, ¿verdad? Buscando pruebas de que te estoy robando. Estaba protegiendo a nuestra familia. Nuestra familia. Me reí, pero mi voz no sonaba como la mía. No existe nuestra familia. Siempre ha sido solo la tuya. Mi teléfono vibró. Era Evan, actualizando sobre las cámaras y diciendo que todo estaba listo para la trampa de mañana. Pero de repente, se sintió vacío. Ella te está usando, susurré. Siempre lo ha hecho. Y tú la dejas, porque es más fácil que enfrentarte a ella. No entiendes, entiendo perfectamente. Dejé caer el sobre en su regazo y me levanté. Aquí tienes. Los preciosos expedientes del caso Anderson. Pruebas de que tu abuelo fue el que cometió fraude, no el mío. Pruebas de que tu madre ha estado mintiendo todos estos años. Ryan miró el sobre fijamente. ¿Cómo los conseguiste? Del antiguo socio de mi abuela. Resulta que ha estado esperando años para que alguien finalmente exponga la verdad. Di un paso atrás. Pero ¿sabes qué? Quédate con ellos. Quémalos. Dáselos a Ellen. Ya no me importa. Audrey, espera. Ayer presenté los papeles del divorcio. Las palabras colgaron entre nosotros como vidrios rotos. La cara de Ryan se puso blanca. ¿Qué? Revisa tu correo electrónico. Los papeles deberían llegar hoy. Mis manos estaban firmes ahora. Estoy harta de ser la villana en la historia de Ellen. Harta de verte elegirlos a ellos sobre mí. Harta de pretender que tenemos un matrimonio que vale la pena salvar. Ryan se levantó y se acercó. Podemos arreglar esto. Hablaré con mamá. Ese es exactamente el problema, dije, dando un paso atrás. Tu primer instinto sigue siendo correr hacia ella. Siempre lo será. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era Ellen. ¿Dónde estás? Teníamos un trato. Respondí. El trato ha cambiado. Pregunta por los expedientes a Ryan. No puedes simplemente tirar 3 años de matrimonio, dijo Ryan. Ya lo hiciste cuando les diste la llave de nuestra casa. ¿Sabes cuál es la parte más triste? Realmente pensé que podías salvarte de ellas. Pero tú no quieres ser salvado. Audrey, adiós. Ryan. Pasé por el banco donde solíamos almorzar los domingos y el lugar donde me había propuesto matrimonio. Mientras caminaba por el parque, Ellen, Ryan e incluso Chloe continuaban bombardeándome con mensajes. Los silencié a todos, excepto a Evan. Su mensaje decía,
Las cámaras están en tiempo real. ¿Sigues adelante con el plan de mañana? En la salida del parque, me detuve y miré hacia atrás una última vez. Ryan parecía desorientado, sosteniendo el sobre con fuerza donde lo había dejado. Mi determinación vaciló por un segundo. Luego recordé la caja fuerte rota, la casa destruida y los 3 años de gaslighting y mentiras. Sí, respondí al mensaje. Sin embargo, los planes habían cambiado. Ya no quería solo atraparlos en el acto. Escribí: quiero destruirlos a todos, uno por uno. Porque a veces, destruir todo y empezar de nuevo es la única forma de salvarte a ti mismo. Estaba sentada en mi auto al otro lado de la calle cuando la transmisión de las cámaras de seguridad apareció en la pantalla de mi computadora portátil. La típica interrupción matutina de él en los jueves estaba a 10 minutos de distancia. Cada aspecto de mi propiedad, incluidas las puertas delantera y trasera, así como el sendero del jardín que a Ellen le encantaba criticar, estaba cubierto por el intrincado sistema de cámaras que Evan había instalado. Desde el asiento del pasajero, Evan dijo: no tienes que mirar esto. Podemos simplemente dejar que las cámaras graben. El vaso de café en mis manos crujía bajo la presión de mis dedos. Necesito verlo. Necesito saber exactamente cómo lo hacen. El Mercedes de Ellen se detuvo suavemente frente a mi casa, puntual como siempre. Chloe salió tras ella, impecablemente arreglada como de costumbre. Luego, una tercera puerta se abrió, y Ryan apareció. El vaso de café se hizo pedazos en mis manos. Él los está ayudando. Fueron hacia la puerta principal. Ryan miró nerviosamente por encima de su hombro. Ellen gesticulaba con furia mientras hablaba. Él sacó su llave original, no el duplicado. Dios mío, susurró Evan. Audrey, tal vez deberíamos esperar. Cuando una cuarta figura salió del auto de Ellen, agarré su brazo. ¿Quién es ese? Un hombre con un maletín y traje caro caminaba con autoridad. De alguna manera, me parecía familiar. Ese es James Morton, dijo Evan. El abogado de Ellen. Lo he visto en eventos benéficos. El grupo desapareció dentro de mi casa. Cambié entre las diferentes cámaras, viendo cómo navegaban por los espacios con una inquietante familiaridad. Ellen los lideraba como un general dirige a sus soldados. El estudio se escuchó claramente a través de los micrófonos ocultos. Los archivos del caso Anderson tienen que estar aquí. Chloe intervino. Ella dijo que me los dio. Ryan hizo una débil protesta. Obviamente son copias, gritó Ellen. ¿Crees que tu esposa entregaría su único recurso? Revisen todo. Los vi destrozar mi casa otra vez, pero esta vez era diferente. Esta vez noté que Ryan abría cajones con manos temblorosas. Noté la sonrisa de suficiencia de Chloe mientras tiraba libros de los estantes. Vi cómo el disfraz de Ellen se caía cuando creía que nadie estaba mirando, exponiendo su verdadera desesperación. Detrás de la caja fuerte, dijo Morton de repente. ¿Revisaron detrás de ella? Mi corazón se detuvo por un momento. La caja fuerte en la pared era solo un señuelo. No había nada detrás de ella, pero ellos también lo sabían. No hay nada allí, dijo Ryan, vacilante. Muévanla, madre, muévanla, ordenó Ellen con los ojos entrecerrados. Mis dedos se suspendieron sobre el teclado de mi teléfono mientras me preparaba para marcar al 911. El dueño anterior de la casa había instalado un compartimento secreto detrás de esa caja fuerte. Allí había documentos que demostraban los propios delitos financieros de Ellen, mucho más devastadores que el caso Anderson. Esos documentos habían sido compilados cuidadosamente durante 3 años de observación y preparación. Ryan dio un paso hacia adelante, pero se detuvo. No, dijo. Ellen se volvió hacia él con incredulidad. ¿Qué dijiste? Dije que no, esta vez su voz sonó más firme. Esto termina aquí. Nos vamos. Ellen perdió la compostura. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Esa mujer te ha envenenado contra tu propia familia. Ryan respondió. Esa mujer es mi esposa. No más, interrumpió Morton con facilidad. Los papeles de divorcio fueron presentados ayer. Con mi teléfono grabando todo, entré en la casa junto con Evan justo detrás de mí. Entrando por la fuerza, destruyendo propiedad privada, ¿conspirando? Pregunté. Todos, excepto Ellen, se congelaron como niños culpables. Ella, sin embargo, me lanzó su típica sonrisa astuta. Perfecto momento, querida. Solo estábamos discutiendo el caso Anderson y otros asuntos familiares. Avancé más hacia la habitación y respondí. Ya lo veo. Pero cometiste un error, Ellen. Te volviste descuidada, desesperada. No sé de qué hablas, dijo con la voz cada vez más tensa. El caso Anderson nunca fue sobre fraude inmobiliario, ¿verdad? Se trataba de encubrir lo que realmente sucedió, lo que tú hiciste. Su sonrisa vaciló. Estás confundida. ¿Los documentos reales? No están detrás de esa caja fuerte. Miré a Ryan directamente a los ojos. Ya están con el fiscal del distrito,
junto con pruebas de que tu madre malversó millones de su propia fundación benéfica. Por eso está tan desesperada por encontrar pruebas contra mi familia, para protegerse. El caos estalló en la habitación. Ryan permaneció inmóvil entre todos mientras Ellen intentaba agarrar a su abogado y Chloe comenzaba a gritar. Sin embargo, mantuve mis ojos en Ellen mientras su mundo cuidadosamente planeado se desmoronaba. A veces, la mejor forma de venganza no es destruir a alguien, sino dejar que se destruyan a sí mismos. Las luces de la policía pintaban mi sala en tonos alternados de azul y rojo mientras hablaban con las autoridades. Ellen se sentaba primorosamente en el sofá, con lágrimas corriendo por su rostro impecablemente maquillado. Señalándome, sollozó. Ella es la que ha estado dañando a nuestra familia. Solo intentaba proteger a mi hijo. Morton, su abogado, añadió con facilidad. Tenemos pruebas de su acoso. Su obsesión por destruir la reputación de su suegra. La irrupción no fue más que un intento de recuperar documentos que pertenecen legítimamente a la familia. La grabación de su entrada ya no era útil, y mi teléfono se sentía pesado en mi bolsillo. Como siempre, Ellen había ido un paso más allá y había cambiado completamente la situación. Eso no es cierto, interrumpió Ryan abruptamente. Todos lo miraron. Mamá, basta. Simplemente basta. Las lágrimas de Ellen cesaron al instante. Ryan, querido, no entiendes. Entiendo perfectamente, respondió, alejándose de ella y acercándose hacia mí, aunque también retrocedí. Las acusaciones de malversación son ciertas, ¿verdad? Por eso has estado tan desesperada por destruir la reputación de la familia de Audrey, para cubrir tus huellas. Todo lo que hice fue por esta familia, declaró Ellen, su máscara finalmente cayendo por completo. Señalándome, añadió, voy a destruirte. Ese dinero aseguró tu futuro, el futuro de tu hermana. Los oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos habló por su radio. Señora Ellen Miller, vamos a necesitar que nos acompañe a la estación. Esto es ridículo. Soy la víctima aquí, insistió Ellen. Miró a Morton y le exigió, haz algo. Pero Morton ya se dirigía hacia la salida. Creo que nuestra relación profesional ha llegado a su fin, Ellen, dadas las circunstancias. Después de eso, todo sucedió muy rápido. Mientras la escoltaban fuera, Ellen lloraba y Chloe la seguía, protestando sobre la lealtad a su familia. Las pruebas que había reunido estaban siendo documentadas y etiquetadas cuando Morton desapareció en medio de la confusión. Audrey, dijo Ryan, acercándose. No, respondí, cruzándome de brazos. Simplemente no sabía sobre el dinero de la fundación, sobre nada de esto, te lo juro, imploró. Pero sabía sobre las irrupciones, el acoso, las mentiras. Mi voz se quebró mientras continuaba. Y aún así los elegiste a ellos. Maldita. ¿Ves? Puedo arreglar esto. Señalé la casa destruida a nuestro alrededor. ¿Arreglar qué? Las cartas de mi abuela siguen desaparecidas. Nuestro matrimonio se terminó. Tu madre va a la cárcel. ¿Qué exactamente crees que puedes arreglar? Evan apareció en la puerta. Audrey, el detective necesita tu declaración. Ryan me agarró del brazo cuando intenté seguir a Evan. Te amo, dijo desesperadamente. ¿No significa eso algo? Recordé cada caricia, cada promesa, cada momento en el que creí que estábamos construyendo algo juntos. Luego recordé la última vez que lo vi elegir las mentiras de su madre sobre mi realidad, ayudándolos a entrar a nuestra casa. El amor sin confianza no es amor. Es solo otra forma de control, susurré. Él permaneció de pie en las ruinas de nuestra vida juntos mientras me alejaba. Horas después, mientras estaba sola en mi auto, saqué la última carta de mi abuela. No la que Ellen había tomado, sino la auténtica, la que había guardado con cariño durante años. Recuerda, corazón mío, había escrito. A veces ganar significa alejarse. A veces, la mayor victoria está en negarse a jugar su juego. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Ryan. Lo apagué y encendí el motor. Desde el espejo retrovisor, lo vi de pie en la entrada de lo que había sido nuestra casa, luciendo perdido. Mi corazón dolió por un segundo, pero mientras me alejaba, llegué a una realización. Casi me había convertido en Ellen en mi intento de destruirla. Manipuladora, obsesionada con el control y dispuesta a sacrificarlo todo por ganar. Mi abuela tenía razón. Derrotar a Ellen no era la verdadera victoria. La verdadera victoria estaba en liberarme finalmente.